La inteligencia artificial, sin duda alguna, ha revolucionado por completo la vida de los seres humanos. Nos ha permitido hacer cosas que antes hubieran parecido imposibles. Hoy la podemos encontrar en asistentes virtuales, aplicaciones de transporte, sistemas de navegación, sistemas de reconocimiento facial, sistemas de conducción autónoma, sistemas que predicen el comportamiento de los mercados, robots e incluso en algunas implementaciones de videojuegos. En nuestros días se ha vuelto de vital importancia contar con gente capacitada para afrontar los nuevos retos que tanto el mundo como la inteligencia artificial nos presentan. En este sentido, la comprensión de los diversos y muy variados algoritmos de aprendizaje automático juegan un papel fundamental en el quehacer científico e ingenieril. Es por ello que tanto la forma en que se interactúa con los algoritmos como en que se presenta la información a los usuarios con pocos o nulos conocimientos en el área se vuelve significativa a la hora de resolver algún problema. La construcción de una interfaz gráfica como lo es SmartDolphin puede permitirnos comprender las entradas y salidas de cada algoritmo sin necesidad de preocuparnos por la implementación técnica. En esta primera versión de SmartDolphin se consideran el algoritmo a priori, el algoritmo de correlación de variables, la obtención de métricas de similitud, clustering jerárquico, clustering particional y regresión logística. SmartDolphin está desarrollado bajo una interfaz gráfica de usuario creada en HTML, CSS y JavaScript con un backend en Python. Para lograr la comunicación del frontend con el backend se empleó una biblioteca llamada Pythonil, la cual, mediante la implementación de WebSockets, hace posible la comunicación entre Python y JavaScript. Se trata de una herramienta similar a Electron que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías web, pero a diferencia de este último, se emplea Python como lenguaje de procesamiento de datos. En ella, mediante lo que se conoce como exposición de funciones, que consiste en crear una anotación en las funciones, se puede establecer una comunicación bidireccional entre ambos lenguajes. Por ejemplo, desde JavaScript se puede ejecutar una función de Python simplemente haciendo referencia a ella y enviando los parámetros correspondientes. Para facilitar el trabajo de la implementación de la interfaz gráfica, se empleó Vue.js, el cual es un framework progresivo JavaScript. Como complemento a este último, se hizo uso del framework Beautify, el cual es una implementación que combina el potencial de Vue.js con la estética de Material Design. Gracias a estos frameworks resultó sumamente sencillo la construcción de una interfaz gráfica atractiva, responsiva e intuitiva. SmartDolphin también hace uso de otras bibliotecas para la visualización de datos como lo es AppechChart, el cual permite crear hermosas gráficas con muy pocas configuraciones. Por el lado de Python se hizo el uso del módulo Pandas, NumPy, apriori, SciPy, entre algunos otros más del propio lenguaje. Ok, ahora es momento de ejecutar el programa. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo app.py y asegurarnos de que la variable debug se encuentre en falso. Una vez que hacemos eso, nos situamos en la carpeta de nuestro proyecto, la carpeta principal, y ejecutamos el entorno virtual. Para hacer eso, escribimos el siguiente comando: source, vend, bin y activate. Una vez que hacemos eso, la salida se verá modificada de la siguiente manera, indicándonos que el entorno virtual ha sido activado. Posteriormente entramos a la carpeta donde se encuentran los archivos del proyecto con el comando cd proyecto ia y ejecutamos python 3 app.py. Con ello, lanzaremos la ventana principal de nuestro proyecto. Esperamos a que cargue y como podemos ver, se ha mostrado la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Bien, el proyecto se compone de una barra de navegación y un panel en el que se puede ver cada uno de los algoritmos. El primer paso para poder trabajar con el proyecto es cargar un archivo. Para eso, dentro de la barra de navegación, seleccionamos la opción Archivos y se nos abrirá una ventana emergente como la que se muestra a continuación. En ella seleccionamos Archivo y se nos abrirá una ventana del navegador para poder seleccionar los archivos con los que podemos trabajar. SmartDolphin por defecto trae configurados para aceptar solamente tres tipos de archivos: archivos.txt, archivos CSV y archivos XLS. Para esta ocasión vamos a cargar los archivos correspondientes a las transacciones de una tienda con formato CSV. Le damos en abrir. Podemos seleccionar si queremos o no incluir las cabeceras de los archivos y de manera opcional también podemos seleccionar los separadores o los saltos de línea con los que está estructurado nuestro archivo. Le damos en cargar
Esperamos un momento que cargue y una vez que se habiliten estas opciones de aquí significa que nuestro archivo ha sido cargado. El primer algoritmo que se implementó fue el algoritmo de reglas de asociación. Simplemente haciendo clic en esta opción del menú de navegación se nos abrirá la siguiente ventana. En ella podemos configurar los parámetros de soporte mínimo, confianza mínima, elevación, mínimo de elementos con los cuales opera el algoritmo. Una vez que los establecemos, le damos en procesar y podemos obtener las diferentes reglas de asociación que componen al algoritmo. En este caso de aquí solamente se genera una regla de asociación que cumpla con dichos parámetros. Cabe destacar que si alguno de los parámetros no se coloca o se coloca un valor incorrecto, el botón se deshabilita y se muestra un mensaje pidiendo que se corrija el parámetro. El algoritmo en ocasiones puede tardar un poco debido a la complejidad del propio a priori. Bien, para ilustrar un poco mejor la configuración de este algoritmo ocuparemos otro archivo. Entonces de nueva cuenta venimos a archivos, seleccionamos el input archivo y en esta ocasión vamos a seleccionar este archivo de acá. No incluimos las cabeceras y lo cargamos. Podemos ir a la opción de datos y como vemos se han cargado todos los datos correspondientes a las transacciones realizadas por una tienda. De nueva cuenta podemos ir a reglas de asociación y le damos en procesar. Este archivo de aquí genera nuevas reglas de asociación, en total 24, que podemos observar aquí. De cada regla de asociación se muestra el antecedente, el consecuente, la confianza, el soporte y el if. El siguiente algoritmo a analizar corresponde al análisis correlacional. Para ello vamos a cargar un nuevo set de datos. En este caso vamos a elegir la información sobre los tumores cancerígenos. Incluimos las cabeceras y le damos en cargar. Al hacer ello en automático se carga el archivo y se actualizan los datos, ¿no? Podemos verlo aquí en la opción datos que el dataset ha cambiado. Posteriormente vamos a la opción de análisis correlacional y como podemos ver en automático se calcula la matriz de correlaciones del algoritmo y adicionalmente se genera un mapa de calor en el que de acuerdo a los colores y a las tonalidades del azul podemos ver qué tanto se relaciona una variable con la otra o qué tanto explica una variable a otra variable. Entre los aspectos que vale la pena resaltar de esta implementación se encuentran el que al seleccionar cada una de las opciones o cada una de las celdas de nuestro heatmap podemos observar cómo se resalta. Respecto al algoritmo en sí, está implementado con el método de Pearson y en automático discrimina las variables numéricas o a los identificadores, ¿no? Por ejemplo, en los datos podemos ver que hay una columna que corresponde al ID de cada uno de los tumores y al diagnóstico posible. Y al hacer el análisis correlacional vemos que solamente se consideran los datos numéricos. La siguiente vista que Smart Dolphin implementa es la del algoritmo de distancias o métricas de similitud. Para ello vamos a hacer uso de un nuevo set de datos, nos vamos a archivo, seleccionamos aquí y abrimos otro archivo. En este caso vamos a abrir el archivo empleados.txt que contiene las métricas y variables de diferentes empleados. Los cargamos, podemos visualizar los datos para darnos una idea de qué es lo que contiene. En este caso se trata de 15 columnas, cuyos valores son los que se muestran aquí. Haciendo eso podemos ir a distancias y en automático se mostrarán cada una de las distancias que mantienen los empleados entre sí. Se muestran en forma de matriz, en forma de tabla. Podemos observar aquí la matriz de distancia euclidiana, matriz de distancia de Chebyshev, la distancia Manhattan y la distancia de Minkowski. Para cada una podemos configurar el número de páginas que se muestran. Dentro de las bondades de la implementación del framework de Beautify está en que en este tipo de tablas podemos ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Entonces esto es muy útil cuando queremos observar cuáles son las mayores o menores distancias de nuestra matriz. El siguiente algoritmo que se implementó corresponde al clustering jerárquico. Para hacer uso de ello, vamos a cargar otro set de datos. De nuevo vamos a archivos, le damos clic aquí y seleccionamos en este caso los datos correspondientes a muestras de cáncer. Le damos en abrir. Una vez que lo hacemos podemos ir a clustering jerárquico y de manera automática se generará un dendrograma a partir del cual nosotros podemos observar la distribución del clustering. Podemos seleccionar incluso qué variables son las que queremos procesar.
Por ejemplo, del análisis anterior de correlación habíamos obtenido que el radio, perímetro y área se relacionaban, por lo que podemos descartar estas dos variables. Le damos clic en procesar y en automático se genera un nuevo dendrograma. En este caso el dendrograma no cambió en gran medida dada la correlación de las variables. Asimismo, el dendrograma tiene la opción de contar con un input para mover el número de clústeres que podemos, con el que vamos a trabajar. En función de la altura podemos observar que se pintan de distintos colores cada uno de los grupos. A su vez, se genera este tipo de gráficas. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar para los 3 clústeres anteriores, le damos en procesar, y al hacer esto se nos genera una gráfica de barras con la cantidad de datos en cada clúster. Por ejemplo, en el clúster 1 tenemos 35 datos, en el clúster 2 tenemos 12 y en el clúster 3 tenemos 13. Se genera a su vez un gráfico de dispersión en el que podemos observar más o menos cómo se distribuyen los elementos del clúster. Para estos dos de aquí se empleó la biblioteca de Apex Chart. Y adicionalmente tenemos una tabla o una matriz que agrupa las medias de cada clúster. Por ejemplo, el clúster 0 podemos decir que la media de la textura es de 19.67. Se puede actualizar de forma automática. Por ejemplo, ahora queremos calcular 5 clústeres. Introducimos el número 5, le damos en procesar y de manera automática se actualizan cada uno de los datos en las gráficas. De igual forma, Smart Dolphin implementa el algoritmo de clustering particional, eso con el fin de servir de comparación entre ambos tipos de agrupamiento, entre ambos algoritmos de agrupamiento. Para poder ver el clustering particional, seleccionamos aquí y se nos abrirá una ventana como la siguiente. Como podemos ver, es muy similar a la anterior, nos permite seleccionar las variables con las que deseamos trabajar. De igual forma voy a deseleccionar radio y perímetro, dada la correlación que existe entre ellas. Le doy en procesar y en automático se actualiza la gráfica que tenemos acá abajo. Esta gráfica corresponde a una implementación del método del codo y tiene la finalidad de ayudar al usuario a tomar la decisión sobre qué cantidad de clúster es mejor considerar en su agrupamiento de k-means. Como podemos observar, el punto de inflexión mayor se ven en 3 clústeres, entonces podemos bajar, seleccionamos el número de clústeres igual a 3, le damos en procesar, se actualiza de manera automática las gráficas y datos que se muestran abajo y podemos observar aquí. El primer grupo de clústeres tiene 26 elementos, el segundo tiene 15, el tercero tiene 19 y su distribución es más o menos la siguiente. Respecto a las medias de cada grupo de datos, podemos observar que el clúster 0 tiene una textura de 18.81, esa es la media entre todos los elementos que lo integran, un área aproximada de 471 y así con cada una de las variables. Cabe resaltar que en función de las variables que seleccionemos, se mostrarán las medias. Por ejemplo, volvemos a seleccionar todas. Y como podemos ver, en automático se actualizan cada una de las variables, incluyendo ya las que habíamos deseleccionado previamente. El último algoritmo que se implementa en esta primera versión de Smart Dolphin corresponde a la regresión logística. La idea de esta implementación es crear una interfaz gráfica de usuario lo más parecida a que si se estuviera presentando un usuario final. En el caso del problema solicitado, se trata de una interfaz para un médico. La idea del algoritmo es que a partir de un modelo generado en las prácticas de clase, se pueda personalizar la vista para que el doctor, en este caso, pueda introducir los datos como la textura, el área, etc. y procesar, dado el modelo, para ver si se trata de un tumor maligno o benigno. La idea de esta vista es generar algo lo más parecido a una nota médica. Podemos ver que en la vista se encuentra una sección para poner el ID y el nombre del paciente, así como cada una de las entradas de texto para que el doctor o el especialista pueda colocar los números resultados de los estudios. En este caso, vamos a colocar estos números esperando obtener los resultados. Le damos en ejecutar o analizar datos y el resultado es que se trata de un posible tumor benigno. Será cuestión de que el médico o especialista en cuestión valide que efectivamente se trate de esto. Por ejemplo, si aquí cambiamos el área a no sé 1000, que se supone que ya es un área considerablemente mayor, el resultado es de que se trata de un posible tumor maligno. Como parte extra se muestra un porcentaje de exactitud para ayudar al médico a definir o a recordar qué tan exacto es el modelo en cuestión.